Venga, Estamos. muy bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alex Soto y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los principios del crowdfunding. Esta sesión busca no responder las preguntas técnicas y específicas de cómo subir una campaña a una plataforma, sino más bien explorar cuáles son esas dinámicas sociales que, que están detrás del fenómeno del crowdfunding. Es algo que a mí me parece importante porque creo que a veces nos dejamos engañar con la noción de que el crowdfunding es algo eh, nuevo que ocurre únicamente en plataformas digitales, cuando en realidad es un fenómeno social que existe desde la prehistoria y que hasta cierto punto eh, podemos nosotros aplicar sin la necesidad de tener una plataforma de por medio, ¿no? Entonces, la intención de hoy es hablar un poco de qué es el crowdfunding, cuáles son los pilares o esos sustentos y cómo es que podemos nosotros saber si estamos bien parados para hacer una campaña. Precisamente para ejemplificar esto de la mejor manera, voy a tomar un caso que rompe mucho con los paradigmas de lo que una campaña de crowdfunding normalmente es, ¿no? Entonces, a través del ejemplo, espero dar algunos elementos que puedan ser útiles para ustedes. Y para eso necesito dar un poco de contexto. En Malawi, un país africano en el sudeste, eh, en el 2001 estaba experimentando, a finales del 2001 estaba experimentando una sequía impresionante, los primeros estragos del calentamiento global, la crisis climática, que además cae con la coincidencia que también a finales del 2001 es el atentado en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces el mundo estaba con mucha tensión, todos los países desarrollados, entre comillas, estaban como muy desconfiados con dónde utilizar sus recursos, a quién apoyar. Y es en ese contexto en el que Malawi, a principios del 2002, declara estar pasando por una emergencia hambruna. Lo que estaba sucediendo es que había tal sequía que la población de granjeros, de agricultores, no estaba pudiendo producir suficiente comida para alimentarse. Entonces, reportaron en algún punto que el 70% estaba pasando por inanición, ¿no? Eh, cabe aclarar que además estamos hablando de un país con poca infraestructura, en donde muchos de estos pueblos no tenían ni siquiera acceso a electricidad y a servicios básicos. Eh, y fue en un contexto como este en el que un joven de entonces 14 años, llamado William Kamkwamba, eh, había pasado ya por unos años en la escuela, a pesar de que sus padres eran granjeros de condiciones marginales. Habían invertido para que él fuera a la escuela, se había ido a preparar y en la escuela descubrió un poco como los valores de la energía y cómo es que la energía además podía ser generada a través de el aire. Muy en específico, en algún punto, yendo a una biblioteca central en su pueblo, encuentra un libro que habla de cómo utilizar energía eólica, es decir, la energía del viento, para generar electricidad. Eh, Como decía, la electricidad para ellos implicaba muchísimas cosas, porque no solo tenían problemas de cuando, o sea, él mismo como estudiante en ese entonces de secundaria, pues no podía estudiar en las tardes porque la luz se iba y entonces pues, había como un límite de horario productivo, sino que además la electricidad les permitía cosas como prender el radio y enterarse de noticias, o bien, en el caso de la sequía, poder bombear agua del subsuelo y poder irrigar los campos, ¿no? Entonces, de pronto, William se encuentra con este concepto, este modelo, al parecer ya comprobado en los países desarrollados, sobre cómo el viento podía generar
electricidad y cómo la electricidad podía ayudarles a resolver el problema de la sequía. William se acerca con diferentes personas de su comunidad, empezando con su familia, con maestros de la escuela y demás. Y en un principio lo toman por loco. Creen que está hablando de magia, que en realidad está drogado, que no sabe de qué habla, ¿no? Y entonces él pasa por un proceso muy difícil de tener que demostrar cómo es que su idea tenía pies y cabeza, y eventualmente, con ayuda de un grupo de personas que terminan creyendo en él, construye este generador de electricidad, esta turbina creada a partir de materiales que se encontró en deshuesaderos de automóviles, materiales orgánicos que él podía recoger del suelo, y además el marco de una bicicleta, ¿no? A través de este molino, él prueba la idea de poder generar electricidad a través del viento, y posteriormente crea un par de turbinas más que permiten generar irrigación en los campos y eventualmente ayuda a disminuir el problema de la hambruna en Malawi. Esta historia fue tomada por medios internacionales el año siguiente, en donde hablaban de cómo es que este chico de Malawi había usado el viento para inyectar esperanza de nuevo en el pueblo, ¿no? Y cómo es que era una tecnología do it yourself, ¿no? En donde hackeando pues los conocimientos que habían en ese momento y aplicándolos a lo que él tenía, logra resolver una problemática súper importante que tenía su comunidad, ¿no? Entonces, para mí esta historia, de nuevo, además de ser un ejemplo de emprendimiento social, precisamente porque su objetivo está en resolver una problemática social o ambiental y no en sí el lucro, es además un gran ejemplo de lo que una campaña de crowdfunding puede significar en un ambiente analógico, ¿no? Y es porque, desde mi punto de vista, nos recuerda dos cosas. La primera, que además se muestra muy bien en una película que el año pasado sale a través de Netflix, en donde dramatizan un poco la historia y donde tratan de darles, donde tratan de ayudar a aumentar el alcance de William. Pero justo lo que esta película, que recomiendo muchísimo, nos enseña es que el crowdfunding últimamente es compartir el riesgo de una promesa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Y creo que si pueden ver la película, es un ejemplo muy claro. Cuando tú tienes un problema social o ambiental muy fuerte y alguien tiene una idea innovadora de cómo solucionarlo, este emprendimiento, esta iniciativa, requiere de recursos, y esos recursos muchas veces son limitados. Estoy hablando no solo de dinero, sino de materiales, de tiempo, de voluntad, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto, el crowdfunding es alinear a muchas personas para compartir el riesgo de esa promesa. Es decir, si William hubiera convencido a su comunidad de que esto era viable, aún utilizando todos los elementos, todos los recursos que estaban descritos en papel, existía un riesgo de que la turbina no funcionara. Y en la película se ejemplifica muy bien, por ejemplo, con la bicicleta, en donde la bicicleta era un recurso que también podía ser utilizado para otras cosas, ¿no? Muchos de los elementos, ¿no? Muchos de los recursos que él necesitó para construir su proyecto, su mínimo producto viable, eran recursos que estaban escasos y que para un contexto de hambruna y escasez, pues son súper relevantes, ¿no? Entonces, hasta cierto punto existe un riesgo por parte de la comunidad de decir, ok, vamos a ir por tu idea y lo vamos a hacer entre todos,
con la intención de que si esto se cae, no le pegue solo a uno, sino que nos pegue un poco a todos, ¿no? En ese sentido, creo que el crowdfunding lo que permite es fracturar ese riesgo, ¿no? Cuando tú vas con un inversionista como emprendedor en una etapa mediana, muchas veces la cantidad de riesgo depende qué es lo que va a pedir el inversionista a cambio, ¿no? Al final, a más riesgo, más retorno. Y creo que al final el crowdfunding es una manera de decir, en vez de tener a una persona, que en este caso es el inversionista, que asuma todo el riesgo, ¿por qué no mejor distribuimos el riesgo entre la mayor cantidad de personas? Porque así, si todo el mundo da un monto pequeño y la idea fracasa, pues al final nadie pierde demasiado, ¿no? Ahora, quiero de nuevo recalcar la situación en la que vivía William, en donde pues, él tenía que convencer a una serie de personas que él estaba preparado para solucionar esto. Y entonces, precisamente, él lo logra porque está convencido del problema. El problema era algo real y era algo que él vivía todos los días, ¿no? Esta sequía, esta hambruna, él mismo, su familia, todos sus compañeros estaban pasando por condiciones deplorables y gracias a eso es que él se ve empujado a liderar el proyecto. Pero me gusta encuadrarlo porque creo que es importante entender cuál es el problema que se quiere resolver. La comunidad se une porque todos coinciden que es un problema urgente que se tiene que resolver. Entonces, la primera pregunta que le haría a cualquier persona que quisiera empezar una campaña de crowdfunding es precisamente cuál es ese problema que buscas resolver, ¿no? Creo que existen muchísimos emprendimientos, existen muchísimos problemas, pero no todos son tan urgentes como los demás, ¿no? Recuerdo mucho que en Silicon Valley hablaban de buzones inteligentes, ¿no? Que te avisan y cuando te llega la correspondencia a tu casa y tienes una app que te da una notificación, ¿no? Por supuesto que eso es un problema, pero tal vez no es un problema tan urgente como otros. Entonces, un poco desde la perspectiva del emprendimiento social, el foco tiene que estar en cuál es ese problema que buscamos resolver y la pregunta es, ¿realmente es un problema urgente? ¿Es un problema que requiere de la voluntad y los recursos limitados que tenemos? ¿No? Y entonces, en este momento, invitaría a todos como a hacer una pausa y a cuestionarse y a tener bien claro cuál es ese problema y a quiénes afecta y quiénes están interesados en solucionar este problema para evitar de vivir las consecuencias, ¿no? Que cabe mencionar que además, precisamente cuando tienes este problema bien encuadrado, es cuando es más fácil comunicárselo a la prensa, o más bien es cuando la prensa le encuentra un interés a esta noticia. William no salió de su pueblo dando flyers, hizo un video y lo publicó en internet, ¿no? Hasta cierto punto el impacto en sí fue quien fue lo que expandió de boca en boca el proyecto y creo que hasta cierto punto tenemos que cuestionarnos si nuestro proyecto tiene esa fuerza y ese interés mediático, ¿no? Entonces, un ejercicio que recomendaría a todos es tratar de hacer un título de prensa en donde uno trate de pensar cómo sería la noticia, cómo sería la nota periodística que algún medio haría sobre nuestro proyecto. Y creo que un foco rojo es si esa noticia parece ser irrelevante o aburrida, tal vez o no estamos eligiendo el problema adecuado o no estamos sabiendo comunicar la urgencia y la problemática que esto significa. ¿Okay? La segunda cosa que me parece que esta película ejemplifica muy bien es que precisamente si el crowdfunding es riesgo, pues ese riesgo tiene cierta vulnerabilidad, ¿no? El tú asumir un riesgo en pro de una posibilidad tiene cierta vulnerabilidad y por lo tanto se sostiene en la confianza que uno tiene sobre la persona que está llevando el proyecto. Desde mi punto de vista,
el crowdfunding requiere de tener una estructura sólida de confianza para poder ser exitoso a largo plazo. ¿Okay? Entonces, lo que quiero argumentarles el día de hoy es que si estudiamos cuáles son esos pilares que sostienen a la confianza y aplicamos ese conocimiento a nuestro proyecto, tenemos una mayor y mejor probabilidad, no solo de reunir los fondos que estamos buscando, sino de tener éxito a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son estos pilares? ¿Cuáles son estas 4 patas de la confianza? Bueno, según diferentes teorías y fuentes, podemos considerar que la responsabilidad es la primera, la competencia, la sinceridad y el nivel de relación que tenemos. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahorita es que voy a ir con cada uno de estos puntos y voy a ir explicando cómo es que esto se aterriza en el crowdfunding y cómo podemos verificar que estamos teniendo esta pata de la confianza en nuestro proyecto. El primer punto, como decíamos, es la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver de algún modo u otro con esa responsibility, con esa habilidad de respuesta, ¿no? Significa que cuando nosotros asumimos un compromiso, realmente cuál es la capacidad que nosotros tenemos de responder si el compromiso falla. También otra palabra que me parece aquí clave es accountability, que es muy difícil de traducir, porque de algún modo u otro tiene que ver con lo mismo, con esa capacidad de manera transparente, mostrar si nuestro compromiso se cumplió o no y recibir las consecuencias positivas o negativas de eso. La responsabilidad es un tema súper importante, no solo en el crowdfunding, sino en el emprendimiento social en general, porque es un poco esa atadura que uno tiene con la comunidad, con ese grupo vulnerable que tratamos de resolver. En este caso, pues William evidentemente tenía cierta responsabilidad con su comunidad, porque al final él vive ahí, él es familiar de muchos de ellos. Si el proyecto no funciona o si funciona, él va a seguir viviendo ahí y él de un modo u otro haría frente a sus promesas. Pero esto no ocurriría de la misma manera si yo llegara al pueblo de Malawi, en donde William vivía, y les dijera, oigan, vamos a construir una turbina hecha de, ¿sabes?, materiales, porque hasta cierto punto yo no tengo ninguna responsabilidad ante la comunidad, ante esa localidad, de hacerme responsable si las cosas fallan. Creo que aquí en temas de crowdfunding es muy importante identificar cuál es ese grupo vulnerable, cuál es ese problema que queremos resolver, identificar cuál es la comunidad que está como implicada directamente a ese problema y buscar la manera de integrarlos al proyecto o nosotros integrarnos a esa problemática para poder aumentar el nivel de responsabilidad que tengamos. Recuerden, es un tema de una corresponsabilidad en donde hacemos un compromiso, hacemos un acuerdo y ambas partes se comprometen a cumplir con su palabra, ¿no? Y esa certeza de que la persona no va a huir, ¿no? Piensen ustedes en muchas campañas en donde pues, tú le estás dando dinero a una persona y no tienes mucha seguridad de que la persona no va a desaparecer al día siguiente con todo el dinero y se va a ir a algún lugar, ¿no?, al otro lado del mundo. Entonces, creo que es importante entender la responsabilidad que tenemos, ese compromiso que estamos generando con las personas que quieran y decidan apoyar el proyecto que nosotros estamos lanzando. Y eso me lleva directamente a hablar de las recompensas, ¿no? Más allá de hablar de tipos de crowdfunding, creo que es interesante hablar de cuáles son las recompensas que nosotros ofrecemos en una campaña de crowdfunding, ¿no? Y aquí les presento 2 ejes diferentes, ¿no? Por un lado es el tema de la motivación. Hacia la derecha es motivación interna al proyecto y hacia la izquierda es motivación externa al proyecto. Y luego en el eje Y tenemos largo plazo arriba y corto plazo abajo. ¿Qué significa esto?
Si nosotros nos vamos a motivación externa al proyecto y hacia abajo en corto plazo, encontramos el modelo de recompensa, que es básicamente el cliché un poco del crowdfunding. Es decir, yo te doy una taza, te doy una pluma, te doy una playera, tú me compras este producto y yo un porcentaje de esto lo voy a llevar a este proyecto, ¿no? Entonces, realmente la motivación de la persona no está en el proyecto, está en la taza, en la pluma, en la playera. Entonces, hasta cierto punto es una motivación baja hacia el proyecto y es una relación a corto plazo, porque una vez que yo te dé la taza, la pluma, pues ahí termina el nivel de corresponsabilidad. Si nos seguimos, digamos, en corto plazo y nos vamos hacia la derecha, nos encontramos con primera compra. La primera compra es el modelo que se popularizó en Kickstarter, en donde se ofrecían productos en etapa temprana. Me imagino una impresora 3D que tiene un modelo diferente para hacer las cosas y que estaban en ese proceso de empezar a producir el producto en sí. Y entonces la dinámica, la relación, el discurso es: yo vendo este producto que vale X, pero ahorita que es la primera ronda, pues existe un 30% de que el producto salga bien o mal. Entonces, ese 30% de riesgo que tú estás asumiendo, yo te lo voy a convertir en un 30% de descuento, ¿no? Entonces, tú estás haciendo una primera compra de un producto que todavía está en proceso de probarse a sí mismo, pero que por asumir ese riesgo estás encontrando un mejor valor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la motivación está más acercada al proyecto en sí, sin embargo, sigue teniendo un foco hacia lo individual. Y luego, por último, si nos vamos hacia la derecha, nos encontramos con la donación. La donación, hasta cierto punto, es una motivación interna al proyecto. Piensa un poco en la Cruz Roja, en donde uno decide donar una cantidad de dinero sin la intención de recibir nada a cambio de manera directa, sino que nosotros estamos buscando la manera de recibir, de apoyar un sistema que de manera indirecta nos pueda apoyar a nosotros en un futuro o a algún amigo o familiar, ¿no? Entonces, tú crees en el proyecto y por eso decides apoyarlo. Si regresamos otra vez a motivación externa, pero nos vamos a una relación de largo plazo, nos encontramos con el modelo de equity. El modelo de equity, que lo pueden encontrar en plataformas como Play Business, es un lugar en donde las empresas pueden ofrecer un porcentaje de la propiedad de la empresa en sí a diferentes personas que desean comprarla, ¿no? Entonces, es una relación de mayor largo plazo porque precisamente tienes que ser paciente y tienes que esperar, pero la dinámica y la intención de la persona sigue siendo individual, porque lo que uno busca es comprar una acción, esperar a que la empresa o el proyecto valga más, poder vender esa acción y entonces ganar dinero de esa espera, ¿no? De esa compraventa. Si nos vamos precisamente más cercano a la motivación interna, nos encontramos con la inversión de impacto, en donde sí puedes buscar cierto retorno, sí tienes una intención de recuperar el dinero o de generar más dinero, pero existe un foco, existe una intención directa en el impacto que puede tener el proyecto en sí, ¿no? Y por último, si nos vamos al fondo a la derecha arriba, encontramos la cooperación, que la cooperación es: yo quiero participar en este proyecto, ¿no? Yo creo fervientemente en lo que este proyecto promete, en lo que podemos lograr. Yo quiero participar, no solo con dinero, sino tal vez con recursos o con tiempo, ¿no? Desde mi punto de vista, considerando que la gran mayoría de los proyectos se encuentran en la parte de la recompensa de corto plazo, motivación externa, mi recomendación es tratar de encaminar las cosas para ir hacia la cooperación. ¿Y por qué lo digo? Porque creer que la campaña de crowdfunding, creer que el proyecto o los esfuerzos terminan cuando termina ese mes de recaudación de fondos, es un error. En realidad, cuando uno termina de recaudar los fondos, es cuando empieza precisamente el compromiso, es cuando empieza el verdadero trabajo, ¿no? Entonces, todas esas personas que aportaron a nuestra campaña
idealmente van a seguir ahí después de la recaudación, ¿no? Y van a ser ellos que nos van a pedir esa responsabilidad, esa accountability, que demuestre que su dinero se está usando de buena manera. Entonces, desde mi punto de vista, entre más podamos meternos el chip de llevar hacia la cooperación, en donde no solo quieres el dinero de las personas, sino que quieres también su involucramiento en la toma de decisiones, incluso en la propiedad del proyecto, es lo que va a generar una mayor nivel de responsabilidad y lo que además va a generar como una estructura mucho más sólida y resiliente a largo plazo, ¿no? Creo que es muy claro cómo las cooperativas, por ejemplo, en donde tanto la toma de decisiones como la propiedad está distribuida, son mucho más resilientes en las crisis económicas, ¿no? Incluida esta que estamos viviendo. Entonces, definitivamente la cooperación es un modelo que puede ser interesante explorar en el crowdfunding. Ahora, la segunda pata de la confianza precisamente es la competencia. La competencia tiene que ver con esa capacidad de dominio, la capacidad en ese dominio en específico. Es decir, tú puedes tener a un primo que es abogado y que es buenísimo y le sabe súper bien a los contratos o lo que sea, pero tal vez no le pedirías a él que te sacara la muela del juicio, ¿no? Confías en él en el dominio legal, pero no confías en él en el dominio médico, en el dominio de los dentistas, ¿no? Y viceversa. Si tú tienes un primo dentista, pues claro que estarías de acuerdo que te hiciera una operación, pero no necesariamente que viera tus finanzas, ¿no? Entonces, el dominio tiene que ver con cuál es ese tema en el que uno demuestra su capacidad de resolver una problemática en específica, ¿no? De nuevo, en el ejemplo de William, y en la película se dramatiza aún más esto, pues William tenía el conocimiento para hacerlo, ¿no? A sus 14 años, él sabía cómo resolver el problema que estaba viviendo su comunidad. Sin embargo, en diferentes ocasiones, cuando él presentó la propuesta, nadie creía en él, incluido su padre. En la película, el ejemplo se da un poco en función a la bicicleta, en donde precisamente en un punto, pues era, oye, dóname tu bicicleta, la voy a cortar, la voy a destruir, y si esto funciona vamos a tener energía, pero si no, pues tú dejas de tener bicicleta y dejas de poder transportarte. La primera vez el papá le dice que no, y él duda y dice, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Él confiaba en la responsabilidad de William, pero no confiaba que él tenía la competencia en ese tema en específico, ¿no? De hecho, digamos, en la vida real, William se ve con muchas críticas y ataques por parte de compañeros y personas de la comunidad porque no lo creen capaz de resolver la problemática, él por ser tan joven. Entonces, la capacidad tiene que ver con demostrar que uno es capaz y tiene los conocimientos y la experiencia suficiente para resolver esa problemática. Que de un modo u otro es la pregunta de ¿y por qué tú? ¿No? Creo que todos los que hemos estado en temas de emprendimiento, que hayamos ido a algún pitch o algún evento, sabemos que de nuevo existen recursos limitados y que muchas veces tenemos que elegir entre 10 proyectos diferentes para destinar los recursos, ¿no? Y hay veces en donde tenemos proyectos que literalmente tienen la misma idea, ¿no? Cabe mencionar de paso que las ideas en sí no valen nada. Lo que vale es la ejecución de esas ideas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes varios equipos que tienen una misma idea, la pregunta es, ¿qué capacidad tienes tú que no tengan los otros equipos de resolver esto? Tal vez el problema que estás diciendo sí es urgente. Tal vez te creo que tienes cierta responsabilidad ante el problema, que estás implicado en las consecuencias, pero tal vez tú no tienes la capacidad, no tienes la competencia suficiente para resolverlo, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría tocar el término o el concepto de track record. En emprendimiento, el track record tiene que ver con esta distancia que han recorrido, ¿no? Y pongo el ejemplo de este reloj inteligente, porque creo que, por un lado, es entender cuál es esa distancia, cuál es esa experiencia que tienes en este tema que te da cierta ventaja competitiva. Pero también lo pongo porque me parece que es interesante
considerar que el track record no es necesariamente individual, sino que puede ser colectivo. Es decir, si tú reconoces que tal vez hay un tema que es central para el proyecto, del que tú no tienes nada de experiencia, nada de conocimiento, nada de track record, entonces tú siempre puedes sumar a otro talento, a otra persona al proyecto que sí tenga experiencia, y entonces el equipo en conjunto gana track record, ¿no? Otra manera de ganar track record sería precisamente involucrar a las personas que viven en esa problemática, ¿no? Ese grupo vulnerable que estamos tratando de influenciar y de ayudar, porque ellos son quienes tienen mayor experiencia en ese contexto. Ellos conocen la problemática como ninguna otra persona, y eso es lo que resuelve o responde la pregunta de por qué apoyarlos a ustedes y no a otro proyecto más, ¿no? La tercera pata es la sinceridad. La sinceridad tiene que ver con la congruencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? En este caso, la sinceridad es muy clara porque, pues, él, de nuevo, vive en la comunidad, ¿no? Todos lo conocen, entre comillas, como este joven que desde muy pequeño le gustó la electrónica, ¿no? Dan el ejemplo de que pues, trataba de reparar los radios de las personas y trataba de jugar con ese tipo de elementos electrónicos. Cuando él se enfoca en el proyecto y él empieza a pedir ayuda, todos notan de manera muy clara que él está implicado y que está súper enfocado a resolverlo. Todo su tiempo, toda su energía, todos sus recursos los destina en eso, ¿no? Entonces, hasta cierto punto en este caso es muy evidente que él está hablando de manera sincera porque la intención es muy clara. Él quiere resolver una problemática que su familia está viviendo, así como todos los demás vecinos de su comunidad. Pero en muchos casos, cuando estamos en una campaña de crowdfunding, no queda clara cuál es la intención de la persona. Y cuando no queda clara la intención, eso da pie a sospechas. Muchas personas pueden preguntar, oye, a ver, el problema que estás diciendo es claro, ¿no? O sea, es urgente. Tal vez tienes corresponsabilidad, tal vez incluso tienes competencia, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué hay para ti en esto? ¿Qué es lo que tú estás ganando? ¿No? Y esa duda de la intención, de saber si existe una agenda escondida, muchas veces es lo que puede romper esa construcción de confianza, que es algo muy importante. Entonces, desde mi punto de vista, si siempre va a haber pie a la sospecha, lo mejor que podemos hacer para contrarrestarlo es precisamente tener una comunicación transparente. Es decir, poner todas esas preguntas que pueden surgirle a la otra persona y responderlas de frente y de manera transparente, ¿no? Entonces, tener muy claro a la hora de escribir su proyecto, de aterrizarlo en papel, no olvidarse de responder estas preguntas clave, ¿no? ¿Cuál es ese problema? Realmente qué es lo que quiere resolver de esta problemática, ¿no? A veces nos vamos con cosas muy generales y necesitas elegir muy en específico qué es lo pequeño que quieres cambiar y por qué esta pieza es clave, ¿no? Después está el nivel de implicación, es cuál es tu responsabilidad, cuál es tu relación, cuál es qué tanto te estás jugando, ¿no? Hasta cierto punto, si esto tiene éxito o tiene fracaso, ¿vas a seguir con este proyecto? ¿No vas a seguir con ese proyecto? ¿De dónde viene? ¿No? La tercera, evidentemente, es por qué tú, ¿no? ¿Por qué elegirte a ti como el líder, el representante de esta causa sobre todos los demás, ¿no? ¿Qué competencia tienes tú en específico que permite lograr algo que no se ha logrado antes? Y el cuarto, precisamente, es ¿cuál es ese riesgo? Es ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué te voy a dar a cambio? ¿Y cuál es el riesgo de que lo que te estoy prometiendo no se cumpla? ¿No? Recordemos otra vez que el crowdfunding es ese riesgo de la promesa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser transparente y directo con este punto, ¿no? Y de hecho, la manera más clara de ejemplificar esto es con una historia que comparte Simon Sinek. Quienes no lo conozcan, lo recomiendo también muchísimo. Simon Sinek en una entrevista habla sobre un correo que recibe, ¿no? Y entonces creo que todos hemos recibido un correo similar.
Él dice, hola Simon, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los niños? ¿No? ¿Qué has estado haciendo? Sería increíble platicar pronto, actualizarnos, demás, ¿no? Oye, por cierto, resulta que estoy en un concurso, quería ver si puedes entrar a este link y darle like en tal cosa, porque bla, 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 ¿no? Gracias, ¿no? Y él dice, la sensación que me queda es como si todo lo primero, ¿no? Todo este párrafo en el que me preguntaba sobre mí, en realidad era solo un medio para endulzar mis oídos, para convencer, para capitalizar nuestra amistad y extraer el valor de mi voto en el concurso. Cuando en realidad, por el otro lado, da el ejemplo contrario, ¿no? Empieza con el correo, hola Simon, te busco porque me gustaría pedirte tu apoyo en este concurso en el que estoy. Te cuento que estoy en este proyecto, tal, necesitaría que me ayudaras con este voto, en este link, ta, 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 ta. Oye, por cierto, ¿cómo está tu familia? Cómo están los niños? ¿Qué has estado haciendo? Estaría increíble actualizarnos. Un abrazo, bye, ¿no? Y, y platico un poco de cómo se siente diferente esto, ¿no? Cómo en el primer ejemplo parece que el objetivo es ocultar la intención real, que es el voto. Y en el segundo, al dejar muy clara cuál es la intención, al dejar muy claro cuál es esa promesa, esa petición, después ya sientes que no te lo debía y entonces cualquier construcción de relación social es más genuino y es más creíble, ¿no? Entonces, en el crowdfunding pasa mucho que cuando nosotros estamos teniendo conversaciones sobre cómo pedir el dinero, creemos que necesitamos darle muchas vueltas al asunto para poder pedir el dinero. Y un poco lo que esto nos demuestra es que es todo lo contrario, ¿no? Cuando tú llegas muy claro y muy transparente con necesito recursos para esto, y digo recursos porque no necesariamente necesitamos dinero, a veces podemos necesitar contactos, podemos necesitar material, podemos necesitar infraestructura, podemos necesitar muchas cosas, ¿no? Cuando tú eres muy claro con cuál es lo que necesitas y no tratas de aprovechar la relación, sino que simplemente asumes que tienes la confianza para pedir las cosas de frente, lo que generas es un sentimiento de sinceridad. Y eso lo que hace es ayudarte a construir confianza, ¿no? Entonces, últimamente el ser transparente te hace, irónicamente, parecer que eres menos egoísta y te hace generar un discurso que va a tener mucho mejor respuesta con todo tu grupo social, ¿no? Y bueno, el cuarto palo, en la cuarta pata, precisamente es esa relación, ¿no? Ese nivel de cercanía con esa persona, ¿no? Tú puedes tener un nivel de responsabilidad, puedes tener un nivel de competencia, puedes tener un nivel de sinceridad, pero si no te conozco, pues nada de eso vale, ¿no? William, pues sí, claro, su familia, sus amigos sabían que él era una persona dedicada, trabajaba, iba a la escuela, iba a la biblioteca, le interesaba el tema, ¿no? Entonces, entre más te alejas de la fuente, también el nivel de relación disminuye y por lo tanto el nivel de confianza también. Y esto es muy importante porque en el crowdfunding no nos interesa necesariamente atacar a ese primer círculo de amigos, sino que estamos buscando, digamos que extrapolar el proyecto a un alcance mayor, en donde no estás pidiendo dinero directamente a tus amigos, sino a los amigos de tus amigos de tus amigos, ¿no? Y en ese concepto, en esa línea de pensamiento, la teoría de los 6 grados de separación es muy atinada. Para los que no conozcan, Duncan Watts toma un cuento y explica cómo, hasta cierto punto matemáticamente hablando, todos estamos a no más de 6 pasos de cualquier otra persona del mundo, ¿no? Es decir, no sé, si el día de mañana yo me quiero despertar y quiero hablar con Obama, ¿no? Pues yo no tengo el contacto de Obama, pero yo puedo tener el contacto de mi papá, que hace tal vez algunos años trabajó con alguien en el gobierno de la Ciudad de México, que tal vez ha
colaborado a su vez con alguien que trabaja hoy en el gobierno de la Ciudad de México, que conoce a AMLO y AMLO pues tal vez conoce a Obama, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, teóricamente, todos estamos a menos de 6 pasos de distancia de todas las demás personas del mundo, ¿no? Sin embargo, lo que en la teoría hace mucho sentido, en la práctica, pues no ocurre del todo, ¿no? Porque, pues para que yo pudiera tener una llamada con Obama, necesitaría tener la voluntad de cada una de esas personas en la cadena, ¿no? No solo necesitaría convencer a mi papá del valor de esa llamada, sino que mi papá tendría que convencer a su amigo y su amigo a su amigo y así. Y precisamente la pregunta, de nuevo, es cómo mantener ese nivel de confianza lo más que se pueda para llegar a un mayor alcance, sin importar cuál sea la relación que tú tengas directamente con esa persona. Y en ese sentido, les quiero presentar este modelo que hemos trabajado a través de Disruptive Social Lab, que es justo este mapa de personas basado en el magnetismo social, ¿no? Al menos así le llamo, que es básicamente este aterrizaje, cuáles son estos grupos a los que podemos acercarnos y cuáles son las características de cada uno de estos grupos, ¿no? Aquí adelanto que evidentemente entre más te alejes de ti, pues menor confianza hay sobre el proyecto en sí, ¿no? Recordemos las 4 patas, ¿no? Entonces, empecemos con los embajadores. Los embajadores son personas que en el mejor de los casos van a ser aliados del proyecto de aquí en adelante, ¿no? Estoy hablando que los embajadores en algún punto podrían ser socios, empleados, podrían ser aliados, podrían ser clientes estratégicos. Son personas que tienen un nivel de responsabilidad en el tema y que les interesa ver que el proyecto avance de la manera correcta, ¿no? También tienen, evidentemente, cierta competencia y conocen el nivel de competencia. Hay una sinceridad real, ¿no? Es una persona a la que le puedes decir las cosas tal y como son y no te tienes que preocupar por cómo lo va a tomar. Y hay un nivel de relación en donde confías que es una persona cercana, ¿no? Es el tipo de persona a la que le puedes marcar si estás en problema y sabes que va a responder, que va a ayudarte, ¿no? Entonces, los embajadores pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser el número que tú quieras. Son ese grupo de personas que puede estar tan involucrado como tú en este proyecto, pero que tal vez no tienen la capacidad de dedicarle el mismo tiempo que tú. O tal vez quieren apoyar el proyecto, pero desde un rol diferente al tuyo, ¿no? Pero son definitivamente personas que vas a querer tener cerca, no solo durante la campaña, sino después de la campaña, ¿no? Después viene lo que Sumo Voto se conoce como Friends, Family and Fans, ¿no? Que es este grupo de apoyo que todos tenemos, que son personas que van a apoyar, que van a apostar por ti, incluso en la pre-campaña, ¿no? De hecho, una de las recomendaciones que podría dar es, si tú puedes hacer que todo tu grupo de Friends, Family and Fans, evidentemente también los embajadores, pero sobre todo este grupo, esté dispuesto a participar en la campaña incluso antes de salir públicamente, es algo que puede ayudar muchísimo a lograr esa mayoría interesada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tal vez los Friends, Family and Fans no tienen este nivel de responsabilidad o no les preocupa ese nivel de responsabilidad en ti. Son tíos que van a apoyarte no por el proyecto en sí, sino por ti. Y que si en 2 años quieres dejar el proyecto, no va a pasar nada, ¿no? No hay esa preocupación por el proyecto, pero sí creen tanto, sí tienen obviamente una relación cercana, sí creen que eres una persona sincera y congruente y creen que tienes la competencia para sacar el proyecto adelante, ¿no? Después tenemos a las personas conocidas, ¿no? Que propiamente son personas, pues que no solo no tienen nivel de responsabilidad, sino que tal vez ni siquiera tienen pues una relación tan cercana con nosotros. Sin embargo, probablemente nos conocen por un tipo de competencia en específico. Pueden ser compañeros de la escuela, colegas, etc. Y son personas que evidentemente nos ven como una persona
sincera, congruente con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero son personas que apuestan más por esa competencia, creen en el proyecto y creen en tu sinceridad de querer trabajar y resolver este problema. Y apuestan un poco por eso, más por el proyecto que por ti, y pues lo hacen un poco porque creen que lo que estás diciendo y lo que vas a hacer es congruente, ¿no? De nuevo. Y al final son personas a las que tú les vas a pedir pues que apoyen de uno u otro porque les haga sentido lo que estás haciendo. Y por último tenemos a la prensa, que son pues, evidentemente personas que no tienen ninguna relación con nosotros, que no tienen ni responsabilidad con nosotros, ni les preocupa la responsabilidad que nosotros tengamos de todo con el proyecto. Pueden asumir que eres sincero, pero no tienen certeza de que lo que estés diciendo sea verdad, de que haya congruencia. Pero están buscando competencias, están buscando personas que sean capaces de solucionar una problemática en específico que este medio en particular considere urgente. Y entonces están buscando la manera de difundir este tipo de noticias, este tipo de proyectos, como una manera de avalar que es un tema que a ellos les parece importante y sobre todo porque confían, entre comillas, que tú tienes la competencia para hacerlo, ¿no? Entonces es una apuesta a la competencia únicamente del emprendedor o la persona, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos identificar que si bien necesitamos idealmente tener las 4 palomitas siempre, pues evidentemente entre más nos alejemos de nuestro grupo cercano, pues vamos a tener que asumir que van a haber ciertos elementos que se van a perder en el camino y por lo tanto necesitamos tratar de dirigir los mensajes específicos para cada grupo, ¿no? Y bueno, aquí les pongo de nuevo como los 4 grupos, los 4 puntos por si le quieren tomar una foto. Y bueno, nada más para cerrar, justo quiero regresar a la historia de William, ¿no? Y quiero hacer hincapié en que de un modo u otro, lo que buscaba William no era hacer una turbina de viento. Lo que buscaba William era resolver la problemática de hambruna, de sequía en su comunidad, ¿no? Y últimamente lo que buscaba era el bienestar de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, ¿no? Y creo que es importante cerrar con esto, porque considerando que venimos de un enfoque de emprendimiento social en donde buscamos solucionar una problemática, tenemos que recordar cuál es la problemática en sí y no cuál es la solución, ¿no? Si William hubiera hecho la turbina de viento y no hubiera funcionado, por supuesto que hubiera habido críticas sobre el nivel de competencia y hubiera habido pues una ruptura de la confianza que tenían sobre él, pero les puedo apostar que él no hubiera parado, porque él estaba implicado y porque él creía en sí mismo, ¿no? Entonces, tal vez después hubiera buscado otra manera alternativa diferente de resolver el mismo problema. Y al final, creo que es importante no solo porque ellos van a apostar en personas, en nosotros, que somos entes pasionales y somos personas que estamos motivados por un propósito en específico, sino que nuestro último esfuerzo tendría que ir alineado a eso, a darle bienestar a las personas que queremos, no tanto en el proyecto, en el producto, en la recompensa que vayamos a hacer. Tenemos que tener bien claro el foco de qué es lo que queremos resolver para que en ese proceso, si empezamos a encontrar otras oportunidades o si nos ofrecen algún tipo de infraestructura, no nos desviemos y entonces precisamente destruyamos esa confianza que habíamos estado construyendo, ¿no? Esa sinceridad, esa competencia, esa responsabilidad y esa relación social tan importante que tenemos con todos nuestros seres queridos, ¿no? Y bueno, esto es un poco la introducción al crowdfunding. De nuevo, es un poco esa explicación de la dinámica social. Por supuesto que si quisieran pues aprender más un poco de la cuestión técnica, pues encantado de apoyarlos a través de Social Labo Disruptivo y o de manera individual. Bien, entonces Alex. Oye, estuvo súper bueno. No sé si
Para cerrar, no, más allá de entrar en, como tú decías, ¿no? En estas dudas muy, muy técnicas de qué plataforma, cuánto cobran las plataformas, qué tipo de plataformas, es decir, más allá de entrar en los cables, ¿no? Que es como ya hands-on en la campaña de crowdfunding, desde tu perspectiva, ¿no? Y en la experiencia que has tenido como hasta el momento, eh, a mí voy a dar un poco de contexto antes de la pregunta, ¿no? Es decir, ya nos dijiste cuáles son quizá los pasos, ¿no? El generar confianza, el entender el problema, en mucho tener el track record de cada una de estas patas, ¿no? De generar una confianza. Creo que lo importante es en la práctica. ¿Nos podrías dar algunos tips de qué tengo que hacer? ¿No? Es decir, más allá de lo práctico, ¿no? Como generar confianza, esa es una de las cosas, pero me parece que lo importante es, bueno, ¿cómo puedo empezar a generar confianza, ¿no? Hablando a lo mejor en terrenos prácticos, ¿qué debería de hacer con redes sociales? ¿Debería de tener redes sociales o no? Es decir, tratar de explorar un poco en la experiencia de las campañas que has coacheado, que tuviste tú en tu experiencia, qué cosas son buenas y qué debería de tomar, ¿no? Para yo iniciar con el tema de mi campaña y qué cosas de plano debería de alejarme, ¿no? Las que se te vengan a la mente, ¿no? Yo sé que la pregunta es como súper abstracta y ambigua, pero me parece que si nos dejas por último, ¿no? Para cerrar esta sesión, como estas cosas que han funcionado y estas cosas que de plano es un hecho que no es así, ¿no? Como las misconceptions, ¿no? O concepciones erróneas, ¿no? Del crowdfunding. Me parece que eso como que cerraría perfecto todo lo que ya has puesto sobre la mesa. Perfecto. Pues a ver, respondo primero como la parte de cuáles son como algunos tips, tal vez previos a empezar la campaña, ¿no? Creo que, de nuevo, hablando de crowdfunding y hablando también de emprendimiento social, muchas veces una persona llega con una idea que puede ser genial, ¿no? Puede ser precisamente lo que todos estábamos esperando, pero tal vez esa idea no ha sido validada del todo, ¿no? Entonces, yo creo que un primer paso para todos es validar esa idea. Es decir, si la problemática que queremos resolver no es hacia nosotros, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra familia, nuestro contexto específico, sino que queremos ayudar a la comunidad que no tiene agua o, no sé, tema de violencia intrafamiliar o niños en escasos recursos, lo que sea, ¿no? Pues necesitamos primero ir y validar que nuestro planteamiento del problema y nuestro entendimiento del problema y nuestro planteamiento de la solución empata con su entendimiento del problema y su planteamiento de la solución, ¿no? Entonces, creo que incluso antes de empezar como el crowdfunding, yo lo que haría es cuestionar si realmente entendemos cuál es el problema y tenemos como todos estos supuestos ya validados, ¿no? En ese sentido, creo que siempre podemos hacer experimentaciones, ¿no? Y de nuevo, regreso al ejemplo de William, en donde, pues él, antes de construir la gran turbina, ¿no? Empieza con una chiquita simplemente para probar, ¿no? Entonces, yo creo que si llegamos a una campaña de crowdfunding y ya tenemos validado y decimos, nosotros sabemos que esto es así porque ya tuvimos contacto con tales personas o hemos vivido esto, tenemos tal experiencia, tal. Y ya hicimos un experimento específico que nos dijo que estamos, o sea, que nuestra línea de pensamiento, nuestra teoría de cambio funciona y que entonces esto puede crecer si le inyectamos más recursos. Creo que eso es un primer gran paso, ¿no? Ahora, en la pregunta un poco de, bueno, oye, ¿qué hago? ¿Abro redes sociales? ¿No abro redes sociales y demás? Creo que mi respuesta sería, si tú no estás enfocado en hacer un crowdfunding para un proyecto a largo plazo, es decir, tu crowdfunding no es para empezar una empresa o una fundación, un proyecto que va a impactar a lo largo del tiempo, pues tal vez no lo vale del todo, pero entonces tampoco vale, no sé si vale la pena invertir también en una plataforma digital, ¿no? Si lo estás haciendo para fines personales
o en un contexto más familiar o local, pues tal vez pedir dinero para avanzar en esta etapa pues hace más sentido, ¿no? Pero si ya estamos queriendo empezar un proyecto, una empresa a la que le vamos a apostar, por supuesto que recomendaría tener ya como esa identidad y esas redes sociales y toda esa infraestructura, porque creo que el crowdfunding, de un modo u otro, también es una excusa para empezar a generar esa comunidad. Es una manera de pedir el reflector y decir, hola, yo soy esta persona que está loca y que está apasionada por este tema, y entonces le pido a todas las personas que estén igual de locas e igual de apasionadas por este tema, que se acerquen a mí porque estamos tratando de conformar una comunidad, ¿no? Entonces, tener muy bien claro cuál es esa identidad y otra vez bien claro cuál es ese problema, va a ser que si tú sales a hacer tu campaña, en el peor de los casos vas a terminar, independientemente de si juntas o no juntas la meta económica que te habías propuesto, al final de la campaña vas a terminar al menos habiendo detectado personas o grupos que comparten esa urgencia de resolver esta problemática en específico, ¿no? No sé si eso responde un poco lo que tenías en mente. No sé Sí, súper, súper, súper. La otra, ¿no? Y quizás ya con esto cerraríamos, es qué no debo de hacer o para qué cosas no me sirve el crowdfunding o qué expectativas no debería de tener a la hora de lanzar un crowdfunding, ¿no? Justo hay como muchas vertientes, ¿no? Del crowdfunding, tipos, etcétera, pero si podríamos, ¿no? Como abstraer qué no va a pasar en un crowdfunding, o sea, como estas cosas que debería de quitarme antes de empezar de quitarme de encima, pues, antes de iniciar o tener en el radar desarrollar una campaña o hacer ya mi campaña. Perfecto. Pues a ver, definitivamente empiezo con qué no va a pasar, ¿no? Creo que hay un mito, o al menos existía un mito cuando el crowdfunding empezó, que tú le dedicabas tiempo a crear esta subpágina, ¿no? En la plataforma, ibas a poner un video, ibas a poner una descripción, le ponías play y pues simplemente ocurría magia y esos recursos que tú tanto estabas esperando iban a llegar directos a tu cuenta de cheques, ¿no? Y eso no es cierto. No me acuerdo de la estadística, pero hace unos años hablaban de que el 90-95% de los recursos que tú recaudas en una campaña crowdfunding son recursos que tú mismo trajiste. Es decir, tú hiciste la chamba de marcarle a una persona, de empujar a que la persona fuera al banco o hiciera una transferencia, o tú hiciste ese esfuerzo y lo único que te da la plataforma en sí es un lugar transparente, ¿no? Recordemos otra vez este tema como de sinceridad y demás de las intenciones. La plataforma lo que te hace es darte un espacio transparente en donde tú puedas decir, este es el dinero que he juntado y entonces eso facilite el proceso para que nuevas personas se sumen. Pero definitivamente, si hay personas aquí que están queriendo empezar una campaña de crowdfunding para que el dinero les llegue, creo que es momento de meter freno de mano y decir, tal vez no es el momento, porque el crowdfunding te va a llevar a cobrar esos favores que llevabas años sin querer cobrar, ¿no? Te va a llevar a tener esas llamadas incómodas con la tía abuela para pedirle el dinero que ella tiene, pero que te parece incómodo hablar de dinero con tu familia. El crowdfunding te va a llevar a tener que salir a la calle con un cartel o a tocarle la puerta a tus vecinos o a organizar eventos o a vender cupcakes. El crowdfunding, la campaña de crowdfunding diría es como ponerse un compromiso, un reto personal de voy a juntar esto en los próximos 30 días, ¿no? X días. Y entonces es una manera de ponernos también un deadline, ¿no? Que muchas personas, pues si no tienen esta fecha límite, pues van pateando y pateando y pateando el proyecto. En el momento en el que tienes un deadline, como que uno asume cierto compromiso de que lo tenemos que lograr, ¿no? Pero definitivamente el trabajo va a venir por parte de nosotros, ¿no? Entonces creo que ese es el primer warning súper importante. Creo que
el siguiente es precisamente cuestionar un poco, o sea, el crowdfunding de un modo también es una manera de mapear el mercado y es una manera de mapear incluso nuestras relaciones de amistad, ¿no? Si tú no tienes claro si este proyecto puede tener interés en la gente, definitivamente el crowdfunding puede ser interesante porque tú puedes poner allá afuera un mensaje, puedes preguntarle a personas y validar otra vez en este ánimo de investigar, de experimentar. Y si no funciona, pues sí puedes pivotear y lanzar después otro proyecto, ¿no? No significa que no vas a hacer chamba, significa que sí es un espacio que te puede dar como para experimentar, para ver la realidad detrás de las cosas. Pero también puede ser un ejercicio súper duro porque te puedes dar cuenta que todos tus amigos realmente no creen en tus competencias, no creen que seas una persona sincera o tal vez no son tan cercanos como tú creías que eran, ¿no? Entonces, creo que otra advertencia es que el crowdfunding es un ejercicio duro, muchas veces introspectivo, de también demostrar que ese grupo de amigos, este grupo, esta red de apoyo, realmente está atrás de ti, ¿no? Y digo, ahí un pequeño asterisco, también hay que entender la reciprocidad, ¿no? O sea, por un lado es, oye, yo me estoy comprometiendo con esta persona, entonces vamos a empezar literalmente una relación en donde pues yo le voy a deber a esta persona el cumplimiento de esta promesa, sin importar cuál sea la recompensa, si el proyecto en sí u otra cosa. Pero también es un entendido de, oye, pues hoy yo necesito tu apoyo, ¿no? Entonces, por favor, ayúdame con tus recursos. Pero esto va a empezar una relación en donde si tú el día de mañana también vas a necesitar de mi apoyo, pues yo voy a estar ahí para ti, ¿no? Porque entonces si no, no tiene sentido esa corresponsabilidad. Entonces, sí, creo que como que un conocimiento clave es entender que al final estamos hablando de relaciones sociales y personales, no estamos hablando de plataformas tecnológicas y la salud de nuestras relaciones y cuál es nuestra disposición de realmente profundizar y construir una relación con esa persona va a ser indispensable para el éxito del proyecto. Bien, entonces, súper. Creo que me parece que va por ahí. No sé, tú, Alex, de última, quieras sumar algo más, un advice. ¿Cuál es la parte más difícil del crowdfunding, ¿no? La previa, el durante, el post, ¿no? O sea, como que me parece que eso sería ya nada más a modo de timeline, ¿no? Es decir, ¿cómo me tendría que mentalizar ante el crowdfunding? Lo estamos vendiendo como si fuera una pesadilla, ¿no? Y me parece que lo puede ser. Eh, pero justo, ¿cómo nos podremos proteger como para tener esto, ¿no? Porque a veces en el abstracto, ¿no? Puede sonar como que, sí, crowdfunding es juntar lana, mucha gente ha juntado mucha lana, entonces me daría la impresión de que es sencillo y puede serlo, pero justo creo que depende del mindset que tengas al hacer tu crowdfunding, ¿no? Perfecto, pues creo que le das también al clavo en algo, o sea, si bien es un tiempo con mucho esfuerzo y mucho compromiso, también es un tiempo que puede ser divertido, es un tiempo que puede ser muy nutritivo también al alma y que puede ser también muy clarificante de la situación, ¿no? Creo que algo que es clave y por eso insistía en dar un ejemplo no tecnológico, no actual, digamos, sino algo que ocurre en un pequeño pueblo con un impacto súper local, es que si bien la campaña va a ser online, muchos de los esfuerzos tienen que ser offline, ¿no? Y ahí le pondría, subrayaría dos puntos. La primera son estos embajadores, ¿no? Que repito, son estas personas a las que nosotros nos encantaría tener en nuestra esquina, ¿no? Son personas que se van a poner la camiseta, que si vamos a hacer un video, que si vamos a hacer contenido para redes, que si vamos a organizar un evento, que si vamos a hacer cualquiera de esas cosas,
vamos a ir a botear a la calle o tocar a los vecinos, se van a animar y lo van a hacer, ¿no? Entonces, la importancia de tener embajadores, tener este grupo de trabajo, ¿no? Si trabajamos de manera individual, de manera solitaria, nos puede dar la impresión de que estamos solos, cuando precisamente la intención del crowdfunding es darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que hay muchísimas personas allá afuera que comparten esa inquietud y que están dispuestos a sumarse y apoyar, ¿no? Entonces, la importancia de tener este grupo de trabajo bien sólido, bien amalgamado, ¿no? Digo, no me quiero meter en cuestiones técnicas, pero nosotros recomendamos muchas veces tener reuniones semanales o quincenales presenciales con estos embajadores para recordarnos que al final es la construcción de un grupo de personas, ¿no? Y que hay un tema de vivencia en este proyecto. Y la segunda cosa que subrayaría es precisamente en estos hitos, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una campaña de 30 días, de 45 días, pensamos en puras cosas online, ¿no? El video, el GIF, el correo, el post, pero realmente mucho lo que tiene peso son precisamente estos hitos offline, ¿no? Estas fiestas de lanzamiento en donde se reúnen tus amigos y pones un cochinito y la gente dona, ¿no? O estas fiestas de cierre en donde se reúnen todas las personas que participaron y entonces como que el crowdfunding se convierte también en esta oportunidad de celebrar, ¿no? De realmente hacer una celebración de este problema se veía enorme y se veía imposible y ahora juntos logramos este primer paso que es súper importante y que es súper sólido y que ahora que estamos juntos y ahora que existe esta comunidad, somos imparables, ¿no? Y entonces, cuando tú logras de nuevo transmitir esta confianza, esta transparencia en el equipo, o sea, yo le pondría mucho más peso en generar esta comunidad de personas que se quieren involucrar, independientemente si la manera de apoyar es económica o en especie, ¿no? Creo que sería mucho mejor una comunidad sólida que llega al 80% de la meta, pero que el día de mañana puede seguir y puede abrir otra campaña o puede lanzar un evento, puede sacar otra cosa, a un emprendedor que logra en 3 días llegar al 100% porque 4 personas donaron muchísimo, pero nadie se quiere involucrar y no existe un sentimiento de corresponsabilidad ni al proyecto ni al problema, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, como bien mencionas, es un tema de hacer, ahora sí que hacer cooperativa, hacer colectivo y demostrarnos, y por eso esta foto de los pececitos, ¿no? Demostrarnos que cuando todos nos alineamos y compartimos ese peso, ese riesgo, en realidad no hay ningún proyecto, no hay ninguna problemática que esté fuera de alcance, ¿no? Si todas las personas del mundo donaran un poco de dinero, un poco de tiempo, un poco de recursos en especie, resolvemos cualquier problemática, ¿no? El gran reto aquí es cómo generas esta alineación para que todos vayan en la misma dirección, ¿no? Y si logras eso, yo creo que al final no importa la plataforma, no importan muchísimas cosas, vas a lograr resolver el proyecto, o al menos vas a aprender más sobre el problema y vas a tener un entendimiento y una perspectiva mucho más rica y mucho más clara de cuáles son estos pasos hacia adelante. Vientos. Súper, Alex. Pues no sé, algo extra que quieras sumar, si no, con eso me parece que estaríamos. Pues más bien no sé si tú quisieras hablar sobre cómo es que Disruptivo y Social Lab pues también ofrecen estos servicios de acompañamiento y cómo también a título personal yo puedo pues apoyar a cualquier persona que esté pasando por este proceso. Justo, sí, Alex es como el coach master de las campañas de crowdfunding. Y eso, en Disruptivo TV y Social Lab, ¿no? Alex es pieza fundamental, ¿no? Lanzamos ya un curso en línea con Doméstica, que ya está en línea también por si quieren como una intro a temas de crowdfunding y si justo quieren
algo mucho más especializado, puntual, específico. La mayoría de los casos quien se involucra no es el buen Alex con estos emprendedores ya one on one. Entonces, me parece que va un poco por ahí. Si en algún punto, ¿no? Nosotros les vamos o sea, este video va a venir complementado con algunos links extras, algunos casos de éxito, algunos otros espacios donde pueden indagar sobre temas de crowdfunding. Y en dado caso que tengan una sesión con Alex, esta cápsula va a ser como el módulo introductorio, ¿no? Para que ya en la práctica con Alex entren ahora sí como a trabajar a casos más específicos, a ejemplos, a dudas mucho más puntuales. Entonces me parece que eso les dejaremos como cualquier tipo de enlace, link importante que creamos conveniente en la descripción del video. Y nada, si tienen alguna duda o algo así, la podemos ir rebotando en el lapso. Pues eso, Alex, mil gracias por darte el tiempo y la verdad es que estuvo increíble bajarlo a un ejemplo no offline, ¿no? Porque uno tiene a veces la concepción de que si uno va a lanzar un crowdfunding en una plataforma, uno necesita tener un proyecto extremadamente tecnológico y sofisticado, y me parece que estuvo súper bien el ejercicio, Alex. Mil gracias. Claro, ¿no? Y digo, parece que soy disco rayado, pero también recomendaría a todos ver la película, ¿no? A mí me pareció no solo muy padre, porque además ya conocía un poco el caso de William, sino que además es la mejor manera de demostrar que a veces nos sentimos atrapados en buscar dinero y no siempre dinero es lo que estamos buscando, ¿no? Y tal vez se puede resolver de otras maneras mucho más orgánicas y mucho más cercanas a nosotros. Entonces, sí, definitivamente creo que vale la pena explorar por ahí y pues nada, quedo a disposición tuya, Yair, y de todos aquí. Bien, pues eso, creo que por acá paramos la cápsula y eso, Alex. Mil gracias. Ahí nos vemos. Bye bye.